Último Minuto. Comenzamos con esta información de último minuto. Hace instantes se confirmó que Irán lanzó un ataque con misiles y que cayeron cerca de la embajada norteamericana en Bagdad y en una base militar que alberga tropas estadounidenses. Vamos con todos los detalles junto a Belén Arellano. Belén, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Andrea? Exactamente. Bueno, como tú explicabas, ya hace algunos instantes el medio británico Sky News fue el que reportó de ataques con misiles contra la embajada estadounidense en la capital iraquí y además contra una base militar que en ese también país que alberga tropas norteamericanas. Todo esto, recordemos, en medio de los funerales por la muerte del líder militar Qasem Soleimani. Pero esta situación, estos últimos ataques, ¿qué es lo que está ocurriendo finalmente con esto? Como les decía, el medio británico Sky News informó de esta situación, que ocurrió una en la zona de seguridad que existe en Irak, donde está ubicada la embajada estadounidense. No directamente, los misiles no fueron directamente a la embajada, pero fue en esta zona de seguridad cerca de la embajada y además en esta base militar que está ubicada a 65 kilómetros de Bagdad. Hasta el momento, las milicias iraníes no se han adjudicado estos ataques, pero el canciller de ese país publicó en su cuenta de Twitter y dijo que ha comenzado el fin de la maligna presencia de Estados Unidos en Asia Occidental. O sea, después de estos ataques, este canciller iraní da estas palabras que podrían quizás asociarse a esta situación, pero ellos todavía no han confirmado o no han dicho si han sido ellos los que mandaron este ataque. También las milicias pro-iraníes aconsejaron a todos sus nacionales y a otros iraquíes que siguen en territorio de ese país a mantenerse alejados al menos 1000 metros de cualquier territorio ocupado por Estados Unidos por precaución. También se están dando entonces indicios quizás de esta respuesta que ya había prometido Irán hacia Estados Unidos, hacia específicamente la administración de Donald Trump, después de haber atacado, después de haber asesinado a su máximo líder militar que estamos viendo ahí en imágenes, Qasem Soleimani. Más temprano nos preguntábamos, Belén, de qué forma iba a ser esta respuesta severa que había prometido Irán, si iba a demorar, si iba a tardar, si iban a concentrarse en países aliados, si iban a comenzar precisamente en Irak, en Bagdad, y teníamos la duda de cómo podía comenzar esta severa venganza de la que habían hablado desde Irán o prometido esta severa venganza. Y ya parece, tenemos luces de cómo va a comenzar todo esto. Esto podría tomarse de esa forma, porque lo que decían o auguraban algunos medios internacionales, por ejemplo la BBC decía, probablemente esta respuesta severa que había prometido Irán a Estados Unidos no se iba a dar en territorio estadounidense, además por la lejanía, sino que se iba a dar en Medio Oriente, se iba a dar probablemente en algunos lugares que están ocupados por Estados Unidos, que hay presencia estadounidense o que están los aliados de Estados Unidos, como por ejemplo Tel Aviv. Pero la BBC también decía, esta respuesta podría tardar meses, pero con estos ataques que recordemos todavía no han sido adjudicados por las milicias proiraníes, pero el mensaje del primer ministro podría dejar ver alguna luz de quizás de relación con eso, podría darse como el primer inicio de esta respuesta que también recordemos fue prometida por el canciller iraní, por el presidente de Irán también y por otros parlamentarios, por otros políticos de ese país que prometieron venganza, que prometieron una venganza severa, que prometieron que Estados Unidos iba a pagar, que prometieron que Estados Unidos no iba a tener seguridad ni paz en ninguna parte del mundo y fue el propio presidente iraní, digo que él dijo también esto va a durar mucho tiempo, no va a ser algo de ahora, van a tener una respuesta y todo esto recordemos por qué, por el asesinato con misiles cerca del aeropuerto de Bagdad de quien fue el líder máximo militar de Irán, Qasem Soleimani, hace solamente 2 días. Hoy día ya están los funerales. Belén, Estados Unidos reforzó las medidas de seguridad en Nueva York, en Washington y entiendo también en Chicago, pero ¿cómo ha reforzado su presencia en Bagdad particularmente? Exactamente, en Bagdad, por ejemplo, solo ayer envió cerca de 10.000 tropas a la zona para poder reforzar esta situación que, como ya estamos viendo, estaría teniendo sus primeras respuestas que ya habían sido prometidas, pero hasta el momento entonces estarían cerca de 10.000 tropas más de las que ya están ubicadas en Irak. Recordemos que Estados Unidos tiene diversas bases en Irak de acuerdo a acuerdos que ellos tienen, de acuerdo a
pactos que Irak hizo con Estados Unidos que le permite tener bases en ese país, y además de las que ya existen ahí, entonces ellos enviaron estos 10.000, casi 10.000 tropas más que se entiende que quieren proteger ahí la zona. Además, recordemos, Estados Unidos pidió a todos sus nacionales en Irak que salieran inmediatamente del país, que lo abandonaran inmediatamente, porque ellos entienden también y se dan cuenta que la situación está bastante tensa. No son lo único, la comunidad internacional también ha reaccionado a esto, porque hay muchas personas que se dan cuenta que esta situación está subiendo de tensión bastante rápido y que podría tener, como estamos viendo ahora, estos misiles, estos ataques ya a la embajada, a las bases, y que probablemente, como ya sabemos cómo actúa Donald Trump, no se va a quedar de brazos cruzados y vayamos a tener quizás en las próximas horas una respuesta desde Estados Unidos a esta situación. Todavía no hay información respecto de posibles bajas norteamericanas a propósito de este ataque que ocurre cerca de la embajada norteamericana en Bagdad. Todavía no se habla de víctimas en cuanto a estos ataques, pero sí había víctimas no estadounidenses, sino que iraníes en cuanto al ataque que ocurrió solo horas antes, que fue por parte de Estados Unidos, donde murieron 6 militares, pro-iraníes también en un ataque con misiles. Entonces, esto, para recapitular y que recordemos un poco, partió el 27 de diciembre y desde entonces han habido ataques desde ambos lados. Primero murió un contratista estadounidense. Ante esto, Estados Unidos respondió asesinando a 25, con misiles también asesinando a 25 miembros de las milicias. Ante esos 25 muertos, Irán respondió asediando la embajada estadounidense, esto el 31 de diciembre, ante ese asedio que rompió incluso algunos lugares de la embajada de esa sede. Estados Unidos responde con la muerte de Qasem Soleimani, y ahora tenemos esta otra represalia de parte de Irán ahora, que son estos misiles que se lanzaron ahí cerca de la embajada, de nuevo en la zona de seguridad que Irak le permite tener a Estados Unidos en su país, y también cerca de una de las bases militares que Estados Unidos tiene en Irak, y que entonces ya hasta el momento, como les digo, no se hablan de personas, de víctimas, pero probablemente Estados Unidos responda pronto durante las próximas horas, considerando que, de nuevo, el mensaje del canciller iraní es: ha comenzado el fin de la maligna presencia de Estados Unidos en Asia Occidental. O sea, podría ser considerado esto como un mensaje llamado de guerra quizás, o como una respuesta. Pero también pasemos, por ejemplo, a revisar qué es lo que han dicho, porque también se ha dicho muchas cosas durante esta jornada, durante estos días, qué es lo que ha dicho el presidente de Irán sobre esta situación, sobre la muerte de su líder máximo militar, y también qué es lo que ha dicho Donald Trump durante esta última jornada. Lo que hizo Soleimani en la región fue magnífico y no vamos a descuidar ese gran trabajo ni vamos a dejar las cosas así. Los estadounidenses pensaron que se acabarían sus problemas con la muerte de Soleimani, pero se equivocaron de verdad. Lo que hicieron fue un error estratégico. Verán que les esperan días difíciles. Estaba planeando ataques en contra de los americanos, pero ahora nos hemos asegurado que sus atrocidades pararán. Que este sea un aviso para los terroristas. Si valoran sus vidas, no amenazarán la vida de nuestros ciudadanos. Entonces ahí estábamos escuchando las palabras de Estados Unidos, de Donald Trump, específicamente el presidente de ese país, que él refuerza su argumento de que nadie se puede meter con Estados Unidos y que él va a responder ante cualquier ataque. Y además lo que ellos dicen es que Soleimani, ¿por qué lo atacan a él? ¿Por qué él finalmente el asesinado? Porque él habría estado planeando nuevos ataques contra Irak, o sea, contra Estados Unidos en Irak, y por eso habría sido él quien habría sido la víctima entonces de ese ataque a ese convoy. El argumento de Estados Unidos, sin embargo, no ha sido apoyado por la comunidad internacional en general. Por ejemplo, Francia y Alemania han criticado su actuar. La ONU y ahora el Papa Francisco también pidieron evitar cualquier indicio de una nueva guerra del Golfo, porque la tensión sigue aumentando ahora con este nuevo lanzamiento de misiles. Pero por otro lado, también pasó algo muy particular, que China y Rusia, que son países que tienen una relación bastante complicada con Estados Unidos, uno por la guerra comercial y otro por la historia que tienen también Rusia con Estados Unidos, que ellos dijeron que iban a tomar acciones conjuntas contra esta situación, entendiendo, por ejemplo, por un lado que Rusia tiene intereses en Medio Oriente y que a China tampoco le conviene que Estados Unidos entre en guerra por el próximo acuerdo comercial que ellos iban a firmar, por el pronto acuerdo comercial. Entonces, estos dos países, ante esta escalada de tensión, dijeron: nosotros vamos a tomar medidas conjuntas para poder frenar esto. Todavía no han explicado exactamente cuáles son esas acciones y cómo podrían verse finalmente
posible hechas o realizadas, pero ya dijeron que iban a actuar para poder, lo que ellos dicen, frenar un poco esta avanzada de Estados Unidos o estos ataques que ahora, como ya sabemos, quizás empezó, se podría decir de alguna forma, esta respuesta de Irán allá en la región con estos misiles que hasta el momento no se habla de bajas ni de víctimas fatales, pero que ya pronto vamos a tener mayor información porque esto ocurrió hace pocos instantes y fue reportado por un medio inglés, Sky News. Bien, nos vamos a quedar pendientes de la información que vaya surgiendo respecto de este tema, a propósito de esta decisión del presidente Donald Trump y esta escalada de la tensión que ya se instala particularmente por ahora en Irak, pero vamos a ver cómo se va desarrollando este conflicto entre Irán y Estados Unidos.